ustedes tienen a la vista no el texto del cuento, que ya me imagino pueden haberlo descargado. Bueno, aquí está el texto del cuento, ¿verdad? Es un fragmento de la novela, habla de Tita, dice, gozaba enormemente el verlo trabajar, con él siempre había cosas que aprender y descubrir, como ahora que mientras preparaba los cerillos, le estaba dando toda una cátedra sobre el fósforo y sus propiedades, ¿no? Entonces nos introduce precisamente a esa escena, la que hemos visto en la película, donde hay un vínculo entre estos cerillos y algunos sentimientos. Mi abuela, Luz del Amanecer, era una india Kickapoo ella. Decía que todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior y que no los podemos encender nosotros solos. Necesitamos, como en este experimento, de oxígeno y de la ayuda de una vela. Solo que en nuestro caso, el oxígeno debe de provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La luz de la vela puede ser cualquier cosa. Una melodía, una palabra, una caricia, un sonido, just anything, algo que dispare el detonador y encienda uno de los cerillos. Now, cada persona tiene entonces que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir. La tarea de quien hace un comentario, ¿no? ¿Quién hace un comentario? Bueno, lo hace un lector. Recuerda que cuando compartes, no sé si regularmente, pero si alguna vez has compartido con algún compañero, amigo, ¿no? Las lecturas que has hecho, regularmente cuando uno comparte ideas sobre la lectura, lo que comparte son historias, ¿no? ¿De qué trata la historia? Pero un lector más especializado, ¿no? Un lector crítico, tú te estás formando para hacerlo, regularmente atiende las complejidades del texto. Entonces, una historia encierra una estructura, inicio, nudo y desenlace. Creo que hasta ahí, por lo común, los lectores alcanzan a develar la estructura del texto. Pero tú, que, digamos, eres un lector mucho mejor preparado y más crítico, tienes que expresar cuáles son las complejidades del texto. Y en este comentario, el candidato o la candidata hace una revisión de esa complejidad del texto, ¿no? A través de esos componentes de fondo y forma. Entonces, ¿cuáles son las claves para este texto que vamos a revisar de algún modo y que se llama comentario de texto narrativo? Se ha resaltado en amarillo todas aquellas afirmaciones que corresponden con el contenido de la obra, temas, ideas, sentimientos. Y se ha resaltado en celeste todas las afirmaciones que corresponden con elementos de forma, alusiones al tiempo, al espacio, a la focalización, al uso del lenguaje, a la estructura narrativa. Y entonces, si damos una mirada global, ¿no? Vas a notar que en algunos párrafos se combinan, ¿no? Ambos colores. ¿Y qué significa que se combinen? Que el estudiante está trazando vínculos entre los elementos de forma y los elementos de fondo. Quiere decir que cada vez que hablemos de un recurso, tenemos que vincularlo a una temática. Por ejemplo, aquí, ¿no? Dice, se usan, donde está el cursor, oraciones extensas por la necesidad de pausar el ritmo y dar explicaciones y descripciones, ¿no? Y se habla también de los efectos, ¿no? Dice, incluye oraciones simples a través de las cuales se logra ese efecto de sorpresa y misterio en el lector, ¿no? Se usa el asínteton, que es la omisión de conjunciones, para conferir mayor velocidad, vivacidad y agilidad a la frase. Y aparece ahí la cita como ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un comentario de texto, estamos hablando de un texto especializado que se refiere a otro texto, que es un texto narrativo en este caso, pero donde hay que hacer evidente las relaciones que hay entre fondo y forma, ¿no? Habitualmente los estudiantes cuando abordan un comentario lo que hacen es, los primeros párrafos hablan del fondo y los siguientes párrafos hablan de la forma. Y en ocasiones dedican una gran extensión del discurso para poder hablar de la localización del texto. Date cuenta que aquí la localización es mínima, casi inexistente. ¿Y por qué? Porque esta forma parte de una prueba llamada prueba 1, que es comentario de texto desconocido. Y entonces, en el momento en el que recibes la prueba, no puedes contar con toda la información que habitualmente cuentas cuando tienes un texto conocido. Por lo tanto, vale escribir lo mínimo, por ejemplo, una referencia al autor y el año de publicación, o de repente ahí ubicarlo en alguna corriente literaria que permita luego
favorecer la interpretación de la obra, ¿no? Pero en esencia es esto. Por ejemplo, veamos el primer párrafo. Dice, son claros los temas que uno puede hallar en el texto extraído como agua para chocolate de Laura Esquivel. Sin embargo, el tema central es las relaciones amorosas o interpersonales. Y luego enumera otros temas como, o ideas, todos tenemos la posibilidad de relacionarnos amorosamente, el despertar del amor, la búsqueda de la propia identidad, la necesidad de las personas de descubrir su verdadera identidad, habla del alma y todo lo que nutre, habla del amor. Y está bien que se enumeren varios temas porque el texto literario tiene esa posibilidad, es polisémico, tiene muchos sentidos. Pero nota algo más. De todos los temas, hay uno que plantea como tema central. ¿Y por qué es importante? Porque el comentario de texto es como un ensayo donde la tesis es el tema central. Ustedes tienen que justificar, argumentar de por qué este de los múltiples temas es el tema central. Y lo que viene luego ya es una argumentación, ¿de acuerdo?, conducida por estas relaciones de fondo y forma. Y al final, la estructura cierra con lo que se llama apreciación estética, ¿no? Dice, en mi opinión, el texto, a través de un lenguaje rico en metáforas y símbolos, esos son los elementos de forma, logra transmitir acertadamente las diversas instancias por las que atraviesa cada ser al entablar una relación amorosa o interpersonal. Fíjate cómo en una sola oración integra fondo y forma. Y luego hace una argumentación, ¿no?, razonada de la validez de esta afirmación, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es un modelo de comentario de texto.